habrán visto en televisión a Rosana Laviada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Bueno, y luego viene, la habrán visto en televisión Isabel González. O sea que ya empezó a entrar gente, esto es porque ¿Sí? La tertulia y luego la crónica rosa. Claro. Nos divertimos mucho. Bueno, pero ahí vamos a ver cómo ordenamos esto. Porque el hecho que venía la vieja guardia quería decir la noble antigüedad. Sí, he de decir que están un poco, la vieja guardia está molesta. Por el comentario, sí. Sí. Sí, bueno, porque de espíritu no se sienten ni no sé si guardia, pero viejos no se sienten. ¿Tú crees que Luis Herrero no se siente? No sé, vamos a preguntárselo. Se lo preguntamos. Luis Herrero. ¿Te sientes guardia? ¿Te sientes...? Me siento vieja. Vieja. Sí. Ya he visto yo. Mira, oye, te han puesto el 20 para Madrid. El 20 para Madrid de Ketama, se escucha. Está muy bien. Voy a cumplir 70, es el ritmo de mi momento biográfico. Claro. ¿Y juegas al tenis o al pádel? Al tenis. Lo digo y nadie me cree. No, será al pádel. No, al tenis. Es que son así. Pero este no es atlético. Bueno, ¿qué pronóstico para mañana? Que lo digo cuando venga la alcaldía. ¿Sí? Eso es. Bueno, ha empezado una nueva serie. En realidad es otro capítulo profesional. Se llama La Radioteca. Y el primer capítulo, que ya lo pueden ver y oír en podcast, es impresionante. Pero impresionante. Siempre de casa. Dieter Brandau. Fíjate. Muchas gracias. Fíjate, Federico, que el título del primer capítulo de la Radioteca es El hombre que sabía demasiado. Sí, efectivamente. Sí, que también se te podría aplicar a ti, Dieter. Bueno, espero terminar y mejor homenaje que ese a los hombre. Cowboys. Hombre, si me ponía a James Stewart, mejor no. Sí, lo que pasa es que ese hombre que sabía demasiado, y no quiero hacer spoiler, y les recomiendo que escuchen el capítulo para entender la importancia, no termina bien. Y una de las cosas que nos ha motivado para empezar con este capítulo es porque a uno le da coraje, sobre todo viendo lo que se está hablando ahora en los medios de comunicación. Tú citabas antes los escándalos de Pedro Sánchez, que hubo un momento en que cuando salían esos escándalos, por lo menos se molestaban en insultar a los que lo publicaban, en decir que era mentira, en atacar a los jueces, pero llevamos una racha justo cuando las noticias señalan ya directamente, personalmente, a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero con el tema de la corrupción en Venezuela, que ya no dicen nada. Es que ni se molestan. Es que no les hace falta. Te mandan una fragata a Gaza y con eso se deja hablar de este asunto. Claro, para contar todo eso quisimos empezar por un momento que iba a ser clave en esa investigación, y es que hay a una persona y a su familia, el embajador de España en Venezuela con José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro representante en ese país, que lo acusan de hacerse un Negreira, es decir, hacer asesorías ficticias para cobrar una millonada. Pero en este caso no era del Barça, sino que era de la petrolera estatal de Venezuela. PDVSA, que es la caja fuerte de todos los delitos desde Hugo Chávez. De PDVSA al PSOE es como se llama la serie. Si os parece, podemos escuchar un pequeño tráiler. A ver. ¿Qué ocurrió para que el PSOE de Sánchez pasara de denunciar la falta de libertades en Venezuela y apoyar al demócrata Juan Guaidó frente al tirano, a convertirse en el mayor aliado del régimen de Maduro en la Unión Europea? Parecía que este iba a ser otro enigma sin resolver en la nave del misterio del sanchismo, hasta que la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidieron llegar a un acuerdo con un imputado que permanecía en prisión por una trama de fraude del IVA en la venta de hidrocarburos. Ese preso se llamaba Víctor de Aldama.
y su colaboración con la justicia abrió la caja de Pandora socialista. En esta serie que hemos hecho de PDVSA-PSOE tenemos 4 capítulos que seguimos haciendo para que, si podemos, cada semana le vayamos dando un capítulo. El primero ha sido el capítulo en el que presentamos al hombre, que no es que lo digamos nosotros, es que así se le bautizó después de que lo detuvieran en España, sabían que lo iban a detener, lo llevaran a declarar a la Audiencia Nacional y dijo, sí, lo sé todo y lo quiero contar. Y a los 2 días aparece ahorcado. ¿Cómo se llamaba ese señor? Juan Carlos Márquez. Es el que diseñó todo el organigrama jurídico de PDVSA. Era el abogado de PDVSA, muy peliculero también el abogado. Y se suicida. Y entonces los medios publican, qué raro, qué misterioso, en qué circunstancias tan extrañas, y se olvidó. Luego al embajador de España en Venezuela le pedía a la Fiscalía 8 años de cárcel por haber hecho una asesoría ficticia millonaria a una petrolera venezolana, es la caja fuerte del régimen de Caracas, no es una petrolera como tal. Oye, Federico, y que llegó a un acuerdo con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado. ¿Qué me dices? Sí, y de 10 meses, él y a su hijo y a su mujer le dijeron, si confiesas de 10 años, 8 años, te lo dejamos en 10 meses, no entréis ninguno en la cárcel. Y nos olvidamos de ese asunto. Bueno, pues los otros 3 capítulos, uno va a ir dedicado a José Luis Rodríguez Zapatero, solo centrado en lo de Venezuela, porque si no, no terminaríamos. Otro va a ir dedicado a una cuestión que surgió mientras elaborábamos el podcast, que es que quiso ponerse en contacto con nosotros, una persona que dijo que tenía mucha información, luego podrán escuchar la entrevista en el 3er capítulo, y el 4º lo vamos a dedicar a Pedro Sánchez. Y ese creo que especialmente te va a gustar a ti, porque cuando empezamos esto, y lo de la radioteca es en nombre de Federico, él siempre hablaba, ¿te acuerdas de los archivos? Pues hasta yo me sorprendo. El cambio, lo que hemos escuchado, el cambio de posición en unos meses del gobierno de Pedro Sánchez sobre Venezuela a lo que está haciendo ahora, tenemos la oportunidad, ahora que estamos en un teatro, de enseñar lo que se estaba viendo, lo que estaba viendo el público, lo que decían públicamente y lo que estaban haciendo en privado. Y con los documentos y los sonidos que vamos a poder meter para que la gente entienda qué es lo que ha pasado. Nosotros cogemos todas las piezas del puzzle, lo hacemos y al final nos sale algo que era más grande de lo que esperábamos. Bueno, esto es tremendo. Con lo que le gusta a Luis, siempre dice, hay que hacer periodismo. Hay que hacer periodismo. Es verdad, cuando se hace bien... Cuando se hace bien, estado puro. Todavía me perdí la esperanza de que tú termines respetando. ¿Sabes qué pasa? Yo veo los periodistas que con carné por aquí... ¿Qué quieres que te diga? Pero déjame preguntarte, fingir que esto del periodismo me interesa. ¿Qué te parece lo de la fragata, una fragata de guerra, que sin pasar por las Cortes de pronto va a escoltar militarmente, con ametralladoras israelíes, o sea que funcionan, no son de AliExpress, 52 o 54 marinos, 8 médicos, todo para proteger a unos tíos de 15 países y que bueno, y se hace llamar la Flotilla Libertad, que es la flotilla Jamás. Pero yo es que no recuerdo nunca, la vez de Perejil, que mandamos soldados, era para un sitio deshabitado que habían tomado unos marroquíes por orden del sultán, ¿no? Pero esto, y ya prácticamente no se le da importancia. Porque yo creo que forma parte de una política, digamos, de apariencia. Es decir, él ha decidido que este es un papel, el que desempeña, que le va bien porque le reconcilia con una parte del electorado de la izquierda que está muy enfadado con él, porque se pone al frente de una causa que él considera que es la causa humanitaria, que tiene en este momento más respaldo social en España y en el mundo occidental, y por lo tanto tiene que hacer cosas. O sea, no solo tiene que retirarnos de Eurovisión, no solo tiene que promover pues que la UEFA y la FIFA, como va a ocurrir, expulsen a los equipos israelíes. ¿Tú crees que lo van a hacer? Yo creo que lo van a hacer. Bueno, no me extraña después del número de las Naciones Unidas. No, yo creo que lo van a hacer porque, si somos sinceros, creo que efectivamente se está empezando a promover
una especie de consenso internacional en términos generales, de brocha gorda, en el que efectivamente no hay nadie que sea capaz de respaldar la acción concreta de Netanyahu en la Franja de Gaza. Pero si no saben en qué consiste. Bueno, si toda la información que están dando es de Hamás. Pero volviendo, ya sé que les da igual. Claro. Se ha creado ese relato, yo no quiero estar fuera. Hasta el PP ha empezado ya a hablar. Bueno, hay dos presidentes autonómicos del Partido Popular que ya han hablado de genocidio. Hay tres, ¿no? Yo tengo contabilizados a dos. A ver, corrígeme. Rueda y Moreno Bonilla. Y yo creo que Guardiola, ¿no? Me parece. No sé si llegó... A mí, yo la tengo contabilizada como la tercera, igual me puedo equivocar. Pero déjame que diga una cosa contestando a la pregunta de la fragata. O sea, ya ha dicho el gobierno israelí que naturalmente no va a entrar en aguas jurisdiccionales y no va a entrar en un conflicto. Es decir, llegará, dirá, una vez más he hecho el gesto de querer apoyar militarmente. Él dirá lo que sea, pero los otros van a entrar. No, los de la fragata van a provocar. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a retirar la fragata española cuando estén disparando? Y los dejará allí como Felipe en la cárcel de Guadalajara. No tengas ninguna duda y lo acreditará como un hecho más de la falta de humanidad. Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque cuando estás en el mar, lanchas artilladas, no está claro cuál es el límite ni la frontera, y estos vienen a enredar, a cualquiera se le dispara, Bueno, sí, vienen a enredar, pero habrá buques israelíes tratando de impedir... Tratando no, impidiendo. Pues ¿Cómo lo van a impedir? ¿Y qué va a hacer la fragata española? ¿Entrar a tiros en la inferioridad para que hundan la fragata? No, pero si le disparan a estos indocumentados, ¿qué va a hacer? Es que lo de dar media vuelta es peor todavía que acompañarla. Si no estás dispuesto a entrar en guerra, no mandes algo militar. Salvo que quieras marcarte un queda bien. Claro, pero es que el queda bien, cuando es con fuego real, no siempre queda bien. No, quedas mal. Pero vuelvo a repetir, el discurso de Sánchez es: no hay ningún gobierno en Occidente que esté haciendo más cosas, no solo desde el punto de vista retórico, sino práctico, para parar lo que él considera el genocidio de Israel. Bueno, no, esto no va a parar absolutamente nada. Esto es fingir que es más de extrema izquierda que Ada Colacao. O sea, eso es otra cuestión. Pero estamos en un bululú, en una teatralización permanente. Es así, es puro teatro. Pero un teatro cuando hay armas de verdad y soldados de verdad en una zona de guerra de verdad, tú sabes cómo empieza la película, pero no cómo acaba. Y los israelíes le van a disparar a gusto en cuanto pase un centímetro. Me sorprendería que la fragata española, aunque ya el hecho de acompañar a estos tíos sin pasar por las Cortes, una fragata armada española, en una zona de guerra, que es una zona de guerra, lo mandamos allí para que quede bien el marido de Begoña, para que hablemos de esto y no de Begoña. Sí. De Begoña no se ha hablado tampoco en Estados Unidos. Ha concedido el presidente del Gobierno 3 entrevistas en las últimas 48 horas, en Bloomberg, en la ABC y en la CNN. En ninguna de ellas se ha preguntado al presidente del Gobierno sobre los escándalos de corrupción que afectan a su familia, a su partido y a su Gobierno. Está claro que son entrevistas pactadas porque los temas son exactamente los mismos. Incluso me atrevería a decir que el orden de la entrevista es prácticamente la misma, incluso el tiempo, 10 minutos, 10, 11, 12 minutos. Y se ha pronunciado, quizá la más arriesgada es la que ha concedido a la CNN, donde directamente ha dicho que hay que hablar con el ala moderada, porque existe, ha dicho el presidente del Gobierno, de Hamás. Hasta ahora nadie sabía esto, pero esto recuerdan cuando era el ala moderada de la ETA, que seguía matando, de hecho, pero decían, ¿y quién inventaba esto? Los que querían que España se rindiera ante la ETA. Los duros y los blandos. Exactamente. No, el hombre de paz fue Zapatero el que habló de Otegi en esos términos. Sí, no, y hay que recordar que también tuvimos, en el golpe de Estado catalán, tenemos un salvadoreño por ahí perdido, que no sé si le da de comer Puigdemont, que era el mediador internacional. Hombre, debe ser de los baratos. Contratar un tío en El Salvador es más barato que en Suecia, pero... El Nacional.cat está rendido al presidente del Gobierno, dice Mr. Sánchez, el seductor de los medios norteamericanos. Este es que consigue que, previo pago de su importe, que no le pregunten a alguien, a un presidente de una democracia, americana, europea, incluso asiática, que hay alguna democracia allí. Tiene en el banquillo a la señora, al hermano, al fiscal y al jefe de organización de su partido y no le preguntan si va a dimitir. O sea, eso es el periodismo real de Estados Unidos. De todas maneras, antes decía Dieter, hablando de la radioteca, que es muy llamativo el cambio de opinión que ha ido experimentando Sánchez en relación a Venezuela. Sí.
Primero pues apoyamos a Guaidó e incluso lo reconocimos y ahora está en el Guaidó discurso en el sí, que está. pero al mundo no. No, bueno, por supuesto, porque el mundo es posterior. Claro. Pero es que el cambio de criterio de Sánchez en respecto de Israel, o sea, si nosotros nos vamos al origen Sí. y nos vamos a los atentados del 7 de octubre y vemos las declaraciones iniciales de Pedro Sánchez y cuando le empiezan a preguntar y cuando incluso se empieza a deslizar la idea de si se puede o no se puede o se debe o no se debe utilizar el término genocidio, todo lo que él va diciendo y cómo ha ido evolucionando su discurso. Claro, el último fotograma de una película que todavía no ha terminado es que ya habla del ala moderada de Hamás. Sí, sí, Hasta claro. ahora tenía una salvaguarda mental, que es decir, bueno, para justificar mi apoyo a la causa humanitaria, yo, por supuesto, considero execrable lo que está haciendo Hamás, sin ninguna excepción, pero ahora ya empieza a admitir excepciones. excepciones, Y esto claro. efectivamente es la introducción, en mi opinión, de un discurso que todavía no ha terminado y que va a seguir evolucionando hacia el lado oscuro. Hacia el lado de Hamás. Yo no sé, Dieter, yo sinceramente es que la experiencia demuestra que cuando metes armas con no sé qué, con la intención que sea, hasta buena, en una zona de guerra, no se puede saber lo que va a pasar. Pero si No hay manera de saberlo. Y estos tíos van ilegalmente. Esto meter ahí a la fragata va en contra de la Ley de Defensa Nacional. No han sido para presentarlo en las Cortes, aunque solo sea por respeto a la vida de los militares que han embarcado en esto. No hay no hay traza de legalidad. Es solo el capricho y la conveniencia personal de este sujeto. Bueno, y de un jefe de la Armada que no tiene el valor de dimitir cuando manda quién sabe a qué, a morir o a no, o a lo que sea, este Piñeiro, que hace precisamente 2 o 3 semanas Jesús Cacho retrataba como el más servil de todos los generales del sanchismo. Porque es que en el ejército también se ha polarizado. También los que prosperan están con Sánchez, que me asciende, y los otros se cabrean. Desde Pérez de los Cobos no se ha hecho más que polarizar la cúpula de la Guardia Civil y la cúpula del ejército, de los 3 ejércitos. Pero es que estábamos relatando las incoherencias o los cambios de opinión de Pedro Sánchez. Hay que decir que en esta legislatura hay una cosa que sí que ha mantenido, y es cuando él dijo, y lo dijo públicamente, voy a gobernar sin el concurso del Parlamento. Sí. Si no tengo sus votos, no paso por allí. Al principio pensábamos que iba a someterse a votaciones, las iba a perder y le iba a dar igual. Pero con lo mismo que con las explicaciones a la prensa, ya ni siquiera pasa por el Congreso de los Diputados con el plan de armamento, que era imposible tenerlo sin presupuestos generales del Estado, le ha dado igual. Te lo saca de un lado y lo pone en el otro. Bueno, eso dice. Vete a saber qué es lo que está haciendo y cuántos llevan los intermediarios. Cuando no hay presupuestos, no se puede controlar. Pero lo que es seguro es que no pasa por el Parlamento. Eso seguro. Y con esto igual, pero forma parte de lo que decía antes. Oye, que tiene imputada a su mujer, procesada a su mujer, a su hermano, al secretario de organización de su partido hasta que lo tuvo que echar, al que estaba antes, que tiene al fiscal general del Estado también procesado. ¿Qué pasaría si cualquier otro presidente de otro país hubiera pasado por Bloomberg, por la CNN, por la ABC? Y no le hubieran preguntado. Y no le hubieran hecho una pregunta sobre esto. ¿Qué se habría dicho ahora que se habla tanto de la responsabilidad de la prensa y los ataques a la prensa? Pero que hay que provocar unos tiros en una fragata, en un barco. Mejor, son más portadas. Sí, son no, más telediarios. Esto es el Homo Videns que ya predijo Sartori en su día. El problema es que yo creo que cuando en un proceso histórico, como es la destrucción de España, que es al que estamos asistiendo, además no entiendes el mecanismo, porque va improvisando cada día, en función de lo que aparece en la prensa, en función de cómo él se enfrenta a la justicia, primero al Código Penal, al Código Civil y a la justicia en general. Antes escuchábamos a todo el gobierno insultando a los jueces. Decía, pero no los atacamos, respetamos a los jueces. Pero Peinado es un sinvergüenza, es un canalla y tal. Hoy se publica que hasta qué punto, la portada de ABC, lleva presionando al Consejo del Poder Judicial, al que culpa de que sigan la instrucción de los casos de corrupción de su familia. Bueno, y el Consejo del Poder Judicial, que es la señora, por cierto, Perello, que hay gente de izquierda, de aquella izquierda sensata, nada que ver con lo de ahora. He visto que Sevilla, tu paisano, está
Jordi Sevilla está acaudillando un grupo de gente del PSOE que quiere cargarse a Sánchez. Dice, bueno, bienvenidos al club. Los de siempre, ¿no? Los de siempre. De todas formas, ayer comentábamos en la tertulia el papel que ahora mismo tiene Bolaños. Incluso algunos de los contertulios se atrevían a decir que Bolaños ya está en la casilla de salida, que ha fallado al presidente del Gobierno, o al menos el presidente del Gobierno lo siente así, por la frustración de ver cómo está su familia, cómo está su señora, su hermano, y no haber hecho nada y no haber aprobado a tiempo la contrarreforma de la justicia, que es lo que buscaban para que no estuviese Begoña en el banquillo. Hoy es la portada Bolaños de ABC y hay una información muy buena de Ainhoa Martínez, sobre todo por los textuales que reproduce por parte del Gobierno. La virulencia a la hora de atacar al juez Peinado es sobrecogedora. Llegan a decir del juez Peinado y del Consejo General del Poder Judicial que mantienen un silencio cómplice. Hay un señor ridiculizando las instituciones y nadie hace nada. Piden además pues que se acabe con una proactividad por parte del Consejo General del Poder Judicial, extralimitaciones por parte de algunos jueces. Yo entiendo que esta presión desde Moncloa, que ha fracasado, se la atribuyen a Bolaños, obviamente, al ministro. Bueno, hay que decir que Bolaños es al revés que aquel Silva, que le llaman el ministro de Eficacia. ¿Te acuerdas? Federico Silva Muñoz. Federico Silva Muñoz. Sí. Bueno, pues este es el ineficacia, porque ha conseguido nada de lo que quería, que los fiscales sean los jueces instructores, que los jueces obedezcan como pumpidos a lo que diga el Gobierno, etcétera. Y al final ha encocorado tanto, ha indignado tanto a los jueces. Yo citaba el otro día el auto del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Badajoz, la audiencia de Badajoz, respaldando a la juez Viedma, pero en unos términos que traducían el hartazgo, por no decir la indignación, de ver a este pelanas de Bolaños todo el día insultando a los jueces y además queriéndoles hacer lo que se niegan a hacer. La verdad es que yo no pensé que iba a haber una respuesta, digamos, de la gente corriente, lo cual demuestra eso que decía Ortega, que en España lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Pero eso demuestra pues que el grado de pérdida de sentido de la realidad de Sánchez en primer lugar y todos los que le rodean, porque son cómplices de esa especie de paranoia que les permite creer que las cosas son de manera distinta. El otro día es una de las pocas cosas que me han devuelto la esperanza. A corto plazo tenía una conversación en el programa con Narciso Michavila, porque había publicado una encuesta que no solo reflejaba la intención de voto, sino también lo que opinaban los españoles sobre el estado de salud mental del presidente del Gobierno. Y los españoles consideran mayoritariamente que no está en condiciones psicológicas de ser presidente del Gobierno, cosa que por otra parte parece bastante evidente. Y esto tiene un reflejo y es la manera sistemática que tienen de vivir en una realidad paralela y de negar la realidad que ven todos los ciudadanos del común a diario. En cualquier caso lo podemos ver, el de las pulseras, porque es el más evidente, pero en lo que estamos hablando también. Tú no puedes mandar a un ministro de Justicia a condicionar la acción de los jueces si sabes cómo funciona la Administración de Justicia, porque es mandarlo a una misión imposible. Los jueces no van a estar en primer tiempo de salud a lo que diga el ministro de Justicia, por mucho que a Sánchez le cueste entenderlo. Es así. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Ha conseguido que algunos de los jueces de nuestro país estén absolutamente hasta el gorro de esa capacidad o de esa voluntad de interferir en su acción jurisdiccional y, por lo tanto, provocar una actitud de un choque que es el choque institucional más terrible que estamos viviendo en nuestro país entre dos poderes que va a acabar bueno, como que el un sol de poder aurora. quiere avasallar al otro. Y el otro no se deja avasallar por el primero. Es que pero si en lo que yo coincido con Sánchez es que yo no pensaba que lo fueran a resistir tanto. Yo no pensé que iban a tener este comportamiento unos tribunales que se han sometido, sobre todo porque además el formato, el modus operandi de Moncloa es machaco a uno lo suficiente para que los otros se asusten. Para que el resto tome nota. Yo no pensaba que todos los tribunales iban a sostener las causas que se han ido abriendo por parte de unos jueces. Es que no ha fallado ni uno. Es que a da mí igual eso que me sea. choca, ¿eh? Sí, es que a mí me parece que es lo sorprendente y que el propio Sánchez, cuando esté gritando en Moncloa a Bolaños, a Marlaska, a quien sea, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Diga, es que la audiencia, el Tribunal Superior de Justicia, el Supremo. Yo no sé, Dieter, cómo ves tú o cómo lo ves Luis o Rosana, pero esta idea de que con el bululú de Gaza este va a recuperar votos, yo creo que no recupera ni uno.
cogerá transferencia de voto comunista, que le iba a ir a Sumar o a Restar, o a Podemos, que vaya a él. Pero nada más. Mira, por establecer una conexión con el podcast de Dieter, que esta misma pregunta se la hice a Narciso Michavila cuando estoy hablando con él, y le digo, ¿y esto le da votos o no? Pero yo tenía la teoría intuitiva de que efectivamente él había cogido esa causa porque consideraba que electoralmente le beneficiaba. Y él me dijo, no, los ciudadanos españoles son mucho más listos de lo que cree Sánchez. Entonces, tú no puedes aparecer o querer aparecer ante la opinión pública como un paladín de la defensa de los derechos humanos cuando callas de manera miserable ante el holocausto que se está produciendo en Venezuela. Sí, señor. Y, por lo tanto, no tienes ninguna credibilidad. Y esto los ciudadanos lo perciben, saben perfectamente hasta qué punto esto lo está utilizando como una cortina de humo o como una especie de carta de promoción personal para mejorar tu imagen pública, pero no tiene ninguna voluntad real. Y esto conecta con lo de la fragata. ¿Por qué mando la fragata? Pues mando la fragata porque quiero... Bueno, se lo pidió, o se lo ordenó Podemos, luego Sumar y después la ETA y toda la patulea. Pero hay una cosa, vamos a ver, hay varios artículos que se han publicado en los últimos 2 o 3 días diciendo que qué cómodo es indignarnos con algo que cae lejos. Cuanto más lejos, mejor. Y Gaza la gente no sabe ni dónde está. Y además, en todo caso, está lejos. Y es una cosa de judíos y moros. Sí, pues venga, pues me indigno. Pues venga, genocidio, para ti la perra gorda. Y como le dijo el del Barça a Di Stéfano cuando se lo quedó en Madrid, per vostè el pollastre. Pues mira el pollastre. Bueno, pero eso es así. Y en El Mundo han publicado 3 o 4 artículos, todos en lo mismo. Claro, Sabater escribía uno muy bueno el otro día, y además recordando, fíjate cómo están los actores españoles que van a hacer una procesión pidiendo pobres gazatíes y tal. Dice, en los 40 años que ha estado la ETA matando durante el Festival de San Sebastián, no ha habido ni una procesión, ni un papel, ni un documento. Ni Almodóvar, ni la madre, ni la abuela, ni el perro, ni el burro de Almodóvar. Nadie. Y es exactamente así. ¿Por qué? Porque es que los muertos en San Sebastián eran reales y estaban al lado. Iñaki Arteta estaba indignado también estos días publicó sí, el artículo aquel largo, su análisis. Bueno, hablabais de encuestas, yo creo que a la que te referías de Narciso Michavila es la que publicó el diario ABC, en donde se preguntaba sobre la salud mental del presidente del Gobierno. Sí. Hay que decir que 1 de cada 3 votantes socialistas no confía en la salud mental del presidente del Gobierno. Hoy tenemos encuesta en el debate. Y os comento que ya Partido Popular y Vox alcanzan los 200 diputados, pero fijaos que entre 52-54 escaños Vox, un 56,42%, 144-145 el Partido Popular, rozando el 34%, el Partido Socialista 108-109 diputados, el 26,7%, Sumar 8-9 diputados, un 5,9%, ojo a la situación en la que se encuentra Yolanda Díez, y Podemos un 4,35%, van por separado, y este es el porcentaje de voto que obtendría Sumar. Hay que decir que alguna vez hemos dicho, y si queréis luego hablar, aunque va a estar el lunes en la radio, de este proyecto, no sé, Ágora o algo, que ha hecho... Atenea. Atenea, es que no sé qué, Atenea era una diosa, un respeto. Y una futbolista. Del Castillo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pero yo siempre he dicho a mí que me den 140, 150 escaños del PP y 50, 60 escaños de Vox. ¿Por qué? Porque sí tienen que pactar. Si Vox se queda en 40, sale 165 escaños el PP, gobierna en solitario y dura 7 meses. Es verdad que eso quiere también Vox, que vaya hasta el gobierno, sé que ya me toca a mí. Por eso las manifestaciones extrañas. Ayer de Feijóo, cuando dice, yo no aspiro a gobernar sobre las ruinas. Eso iba como siempre. Pero al final los escaños son los que son. No iba a dormir Sánchez si tuviera que gobernar con Podemos, ¿os acordáis? Fue ver el número de escaños, hermano, camarada, más comunista que ahora este. Pero tú crees, Federico, que... Y yo creo que esto está tan enquistado. Es decir, esto de la fragata, esto a cualquier persona decente que haya votado a la derecha, Vox, el PP, antiguamente Ciudadanos o voto a Bríos. O sea, es que es intolerable.
Pero ¿tú crees, es difícil meterse en la cabeza de Pedro Sánchez o en el núcleo de los más cercanos a Sánchez en la Moncloa, que le preocupan las encuestas, que le preocupan los votos, que le preocupan más que el parte judicial que le dan todos los días? No. Es que yo creo que ahora mismo estamos él ya va a durar todo lo que pueda. en la película de, sí, estará muy bien ganar las elecciones, pero es que lo de Begoña Gómez dicen que si es tráfico de influencias, el presidente tenía algo Evidente, que decir. todo. Lo del hermano, el escrito de la audiencia es brutal, diciendo la injerencia y la influencia del presidente del gobierno. Sí. Lo de Santos Cerdán, como a Fíjate. Santos Cerdán lleguen las Navidades y siga comiéndose el turrón allí, lo mismo le da por explicar qué es lo que pasaba ahí. Es que yo creo que la situación de Pedro Sánchez, por mucho que no se hable lo suficiente, ya no es una cuestión electoral, es una cuestión penal para Pedro Sánchez y los más cercanos También a él. psicológica, porque yo estoy de acuerdo que este es un enfermo mental, que necesita asistencia profesional. Al paso que vamos, la vamos a necesitar todos por tener a este tío en la Moncloa. Pero es verdad que vive en un mundo paralelo, que es el de su conveniencia, como todo psicópata, que vive dos realidades. La real, que la ve, y la que le conviene, que prefiere a la real, a ratos, porque no siempre, ¿no? Entonces, claro, este tío, por supuesto, le preocupa lo penal, pero sabe que lo penal pasa por los votos. Y digan lo que digan, yo recuerdo cuando sale la noticia, nos enteramos de que mandan a Begoña al banquillo y que mañana tiene que Mucha ir. confusión al principio. Bueno, al principio no sabían ni cómo darla, ni los medios suyos no sabían cómo darla, la adelantan. Pero luego, es que veías, yo vi una nota de Europa Press, digo, este está llamando continuamente, ¿pero qué digo? ¿Pero cómo lo digo? ¿Pero va a ir? ¿Pero qué es? No me cuelgues, no me cuelgues. O sea, pues no sabían qué hacer. Pero se acabó Gaza, se acabó. O sea, lo del hermano es que está un poco descontado, pero lo de Begoña con esta rapidez... Bueno, hoy tenemos un problema, Federico, porque A ver. tenemos que entregar el Colacel y está Luis Herrero en el estudio, aquí en el plató. Vamos a ver. Así que ¿a quién se lo mandamos? ¿A quién se lo merece o Ya quién lo necesita? He conseguido ganar muchas posiciones porque Sí. ya habéis aceptado que el Colacel hay que dárselo a alguien que necesite el Colacel, porque vosotros No, tenéis la teoría de dar el Colacel al que no necesitaba ni Solo lo no me hacemos seas cuando estás negreira, tú presente Luis. para darte No, el pero gusto. tú das el Colacel como premio. El Colacel hay que dárselo a personas que necesiten fortalecer. No, yo a eso les doy la extrema unción. O sea, el Colacel es para alguien que merece... No, hombre, ¿no? Oye, tenemos Hombre, aquí a la no le audiencia animes. que ha venido hasta el Teatro Amaya, se han molestado en venir a vernos, yo creo que se lo merecen los oyentes que nos están siguiendo Pues sí, desde señor. el teatro, ¿no? Sí, sí, Así que yo no para voy a todos decir que ustedes, matamos dos pájaros de un tiro. No, no, no. Porque no, porque no. Para todos los oyentes que nos acompañan aquí Eso en el es. teatro. Y claro que sí. muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a acercarnos al Corte Muy Inglés bien. porque estamos en la era de la belleza. Claro. Y no me refiero al presidente del gobierno, que le han vuelto a salir cráteres en la cara. Efigie de su alma. No, belleza de verdad. Naya, buenos días. Buenos días a todos. Llegan los días de belleza del Corte Inglés y porque sabemos que te encanta cuidarte, solo hasta el 8 de octubre disfruta con tus compras en belleza de un 20% de regalo para canjear en compras superiores a 35 euros en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Es el momento de regalarte esa fragancia que siempre has querido tener o esos tratamientos de belleza innovadores de las mejores marcas. Ahora tienes el motivo perfecto para renovar tu rutina de belleza y descubrir las últimas novedades en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Solo hasta el 8 de octubre, 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés, en tienda, web y en la aplicación. No dejes pasar esta oportunidad, los días de belleza te esperan solo en el Corte Inglés. Es la mañana. Recordamos que el tiempo está, pues como veíamos venir, estamos ya casi a final de septiembre y está el tiempo fresco, habitable. No llega el frío, pero está ahí acechando. Lo siento, Luis. 26 de máxima en Madrid, muy paseables. Perfecto. La máxima nacional, las tres capitales del calor, Badajoz, Córdoba y Sevilla, estaban en 39, 40, 32 y van que se matan. Y la mínima, pues ahí el tirón, lo ha intentado Soria. No conseguimos, mi pueblo ya estaba a 0 grados, ¿eh? Mi pueblo anteayer 0 grados. Hoy no, porque tenemos la feria de ganado. Hay hasta paseos de ocas. Esto de guiar ocas, no creáis que es una cosa... Hay que ir a Orihuela del Tremedal para verlo. Lo que era aquella feria... El Tremedal hay ocas.
llevan ocas, las ocas están locas por conocer mi pueblo. Salen las ocas, si no tenéis... Las ocas, hay unas ocas, hay rebaños de ocas, son muy difíciles de llevar porque tienen un carácter horroroso. Pero si en Orihuela los ríos que tenéis no llevan agua, llevan piedras. ¿De dónde salen las ocas? Tenemos de los dos. Bueno, pues van. Y además la música la ponen los dulzaineros de Sigüenza. ¿Qué te parece? ¿No es eso transversal? O sea, hemos tenido un problema y es que hay una cosa de la lengua azul pero no afecta a los pollinos, que es lo que más le gusta a la gente. Entonces, los burros y burritos, los niños van en los burritos, ja, 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 ja. Y luego hay espectáculos, hay hasta ventas. El último día, este domingo, son 3 días para el que le gusten los animales donde tienen que estar, que es en el campo y con la gente que los cuida. Es perfecto. ¿Por qué hablas con esa ternura de los burritos, ese plan bucólico, como si te gustara la zoología? Y cuando hablas de los políticos y les llamas burros, lo haces en un tono mucho más despectivo. Porque el burro por excelencia en la literatura es Platero. Platero dice, Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que diríase de algodón, que no tiene huesos. Es Sánchez, pero al revés. O sea, bueno, pues Soria 2 grados y adelante con los faroles. Vamos a la bolsa, Luis Fernando. La bolsa, Federico, tenemos que decir que está subiendo ahora mismo, está anotándose un 0,66%, cotiza en 15.235 puntos. Y eso que, por mucho que mira a Estados Unidos y que lleva 3 jornadas consecutivas en rojo, lo que están pendientes todos los analistas es de conocer un dato que se va a publicar hoy en Estados Unidos, el índice de precios de gastos de consumo personal en Estados Unidos, que es una variante del IPC en Estados Unidos, que es donde más mira o lo que más atención presta la Reserva Federal. Y ya sabes que esto que ha dicho Powell, de que eso de que estáis adelantando, que voy a seguir bajando los tipos, cuidado, que a lo mejor no lo seguimos bajando. Solo bajo medio, un cuarto, ¿no? 0,25, sí. Es que eso, en fin. Bueno, y tenemos una noticia muy buena. Entonces, yo siempre que la gente da algo, sortea algo y te puede tocar, o sea que no es falso. No, y además que es verdad y es así. Si eres un autónomo o tienes una empresa con 1 o 2 trabajadores, vas a poder acceder a un ordenador gratuito. Un ordenador gratuito, no solo un ordenador gratuito, sino además te hacen una página web y durante 6 meses, 1 año, puedes mantener el mantenimiento con ellos. Es Z Plus y nos van a permitir, como te digo, mejorar la productividad en nuestra actividad siendo autónomo o de nuestra empresa, en el caso de las empresas de 1 o 2 trabajadores, pues con esta maravilla puedes tener un ordenador y además no tienes que pagar nada, ni siquiera adelantar el IVA. Todo esto lo puedes encontrar en ordenadorlibertad.es o llamando al 699 090 675. 699 090 675. Bueno, Sergio Heras, vamos a hablar de noticia de interés cultural y además de este teatro. Precisamente el Teatro Amaya, Federico, referente de la cultura madrileña, destacamos en cartelera María Calas, Esfogato, un homenaje con música en directo con algunos de los títulos más emblemáticos de su repertorio y que va a estar hasta el próximo 12 de octubre. También La función que sale mal, que estrena temporada, va a ser el 15 de octubre, la comedia que han visto ya más de 8 millones de espectadores desde su estreno en Londres. Bueno, La función que sale mal, según muchos, es la más divertida que se ha estrenado en años en Madrid, que es extraordinaria. Para que verla, desde luego. Sí. Vamos a hacer una pausa, Federico, y vamos a recibir, vamos a recibir. Sí, vamos a recibir a alguien. Sí. Bueno, calentando para el derbi de mañana, aquí tenemos al alcalde de Madrid. Bueno, ya le he preguntado por Lucas, o sea que podemos entrar en materia cuanto antes. Está rollizo, está tremendo, come bien, duerme horas sin parar. ¿Sí? Eso puede ser anticonstitucional. Pero en fin. Ya se torcerá. Sí. Cree que será de Madrid, ¿no? No. No tanto, no se va a Entre torcer. mamá y papá, pues mamá siempre. Mañana va a vivir la primera victoria en un derbi del Atleti. Sí, puede ser de las primeras del Atleti, desde luego. Bueno, estamos empatados en el Metropolitano. A victorias, sí, lo vi ayer.
Pero bueno, vamos a una cuestión. Luego, como usted es abogado del Estado, es decir, oposición y todo eso, le preguntaré por la fragata. Pero antes, ¿por qué todas las obras de Madrid las empezó a la vez? Y claro, ahora no está terminada ninguna. ¿Qué plan tenemos hasta Navidad? ¿Vamos a estar ahí tropezando? Hasta Navidad va a estar complicado, no podemos negarlo, porque es cierto que hay muchas obras en Madrid, pero es que son obras tan complejas que la tramitación no es sencilla y la ejecución aún menos. Entonces son obras que nos llevan cuando menos 1 año y medio poder contratarlas y entre 1 año y medio y 2 años poder ejecutarlas. O sea que vamos a estar así 2 años. ¿Y piensa usted que le van a votar en 2 años? Creo que en diciembre, en enero, vamos a poder tener un respiro, porque se libera, por ejemplo, las obras de Metro del Bernabéu ya se levanta en espacio público, también se va a levantar ventas, solo se va a trabajar por la noche y por tanto va a mejorar todo el tráfico de M30, también la zona de Conde de Casal, de Paseo de las Delicias. Hasta diciembre va a ser muy complicado y a partir de diciembre algo mejorará. Bueno, y vamos a la cuestión que es verdad que con Sánchez uno siempre dice, cuando creíamos que era imposible que hiciera una tal, pero reconozco que lo de una fragata de guerra, enviarla para proteger a una lancha de facinerosos de 15 países, ya más ha presumido, de 15 países, por supuesto ningún país ha mandado un buque de guerra a proteger a eso. Aparte que va hasta las aguas jurisdiccionales de Israel, quiere entrar, eso dijeron los de la flotilla o floteja esta. Yo no sé qué trámite legal mínimo haría falta para que un buque de guerra español se vaya a una zona, además, que es un teatro de guerra muy complicado y que llevan 2 años así. Bueno, parece razonable pensar que quizás lo hubiera debido someter a algún tipo de debate, incluso en el Congreso cuando estamos hablando de envío de tropas para proteger una flotilla que en principio no va a entrar, y eso han dicho, en las aguas territoriales de Israel, pero que es obvio que estamos en aguas complicadas, aunque no sean territoriales, y luego para proteger a una serie de personas que han decidido hacer esta excursión a Israel. Creo que Greta se bajó del barco. No, ha habido rumores. Hay quien dice que esto es como el CIC, que se mareó tanto que no está. Que no está. Y la tienen ahí así como... Pero es verdad que ha corrido y es una cosa. Pero vamos, si cada vez que un español decida que tiene que ir a una zona que tiene algún peligro de guerra, pues no vamos a tener recursos suficientes, desde luego, salvo que sea simplemente para tapar todo lo que está pasando. Porque lo cierto es que en vez de Begoña, en vez del fiscal, estamos hablando del barco de guerra. Bueno, sin embargo, yo recuerdo que la mañana que dice Rosana, un momento, está saliendo en el diario.es, que eso es lo preescolar, ¿no? Sí, que casi siempre es escoria. A usted lo insultan cada 2 días, a Ayuso cada 2 horas y así sucesivamente. Pero de pronto dice que a Begoña la manda al banquillo y este sábado ya tiene que ir a declarar o le van a contar, no sé qué. Pero solo han sacado 2 líneas. Y van sucediéndose los anuncios en los medios apesergados por el gobierno. Y estaba claro que no sabían cómo titularlo, no tenían instrucciones, no lo esperaban. Se acabó Gaza, se acabó todo, porque la gente ya... ¿Y qué va a pasar con Begoña? ¿Y por qué un jurado popular? Es alucinante, ¿no? Sí, hombre, podía pasar, pero es que no lo esperaban entonces y no tenían órdenes. No tenían órdenes y no saben cómo reaccionar. Ahora han reaccionado diciendo ya y poniendo en duda la legitimidad del jurado. Sí. Lo apellidan popular ellos son los ellos que son los de la gente, ahora les molesta que el jurado sea... popular. Lo aprobaron hace 30 años ellos, porque lo aprobaron hace 30 años como un grandísimo avance en el Estado de Derecho. Decían el Código Penal de la Democracia, decían de Belloc. Yo estoy en contra radicalmente del jurado, pero si no lo quitan, pues que lo pongan. Completamente de acuerdo. Y entonces, ¿en qué? Claro, hay gente dice, pero entonces elegirán ellos el jurado. No, el jurado se sortea. El jurado se sortea y además cada una de las partes se da un número de jurados, puede, sin necesidad de justificarlo, decir que no quiere a uno de esos jurados que hay. Por tanto, nada de que... Ahora, ya han dicho que, claro, como el 55% en Madrid votan al PP y al Vox, claro, ese jurado va a estar contaminado. Bueno, claro. Cuando juzgó a Camps en Valencia, no dijeron nada. Les pareció fenomenal que juzgaran a Camps en Valencia con un jurado. Bueno, pero hay una... Que, por cierto, lo absolvió. Luego dicen de Begoña, a Camps lo absolvió. Diría Begoña. Digo Begoña y los begoños. ¿Ves cómo no te puedes fiar del jurado? Pero yo recuerdo el debate entonces, en el año 85, que es cuando sale la reforma de Belloc, que luego ha habido que reformar entre 5 y 7 veces, que decían, no, porque el jurado
el jurado ha fracasado siempre, además, en España. Y además, cuando tienes jueces de carrera y tienes garantías para recurrir, ¿para qué necesitas el jurado? Yo en este caso lo digo como jurista, nunca vi la necesidad. Es cierto que es una previsión que está en la Constitución, pero nunca vi la necesidad de introducir el jurado. Es ajeno a la cultura jurídica y el proceso judicial que tenemos en España, y es cierto que tiene determinados riesgos. Ahora, lo que no puede ser es porque se le aplica ahora a Begoña que tengamos que poner en duda esta figura. Por cierto, ¿quién era secretaria de Estado de Belloc? ¿Era María Teresa o la señora Y Margarita Robles. Que tuvo dos. Tuvo dos, La María de Teresa. Interior era Robles. Era Robles. Y la de Justicia era María Teresa. Sí. Lo digo porque Margarita tendrá algo que decir ahora sobre el jurado, supongo, también la ministra. Al lado de Margarita, las tumbas egipcias son parlanchinas. O sea, usted ha visto que no salió, el otro día salió Cuerpo a hablar de las armas de Israel. Sí, no. Y el embargo, que el embargo es extraordinario, consiste en el embargo implacable, excepto cuando no se... Hay razones de seguridad Exacto, nacional. claro, todas las armas son de seguridad nacional, obviamente. Sí, y es para mandar a la fragata, que lleva, por cierto, ametralladoras israelíes. La que mandamos nosotros. Sí, la fragata Furor o la fragata Begoña. Como Hace unos también le días llaman. Isabel Díaz Ayuso en el programa nos adelantó, porque acababa de suceder los tristes acontecimientos al paso de la Vuelta Ciclista a España aquí en Madrid, que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid estaban estudiando y estaban abordando con sus asesores legales la posibilidad de reclamar, de denunciar, incluso de establecer algún tipo de denuncia, no sé si por lo penal, de qué modo, contra el Gobierno de España por lo sucedido, por haber aclamado en la víspera el presidente del Gobierno y haber llamado a la movilización aquí violenta en Madrid. En las semanas, en los días que han pasado, ¿esto ha seguido adelante? ¿Ya tienen ustedes algún tipo de informe? Se está trabajando y, de hecho, no sé si es hoy o el lunes, creo que tenemos una reunión también entre Ayuntamiento y Comunidad para poder seguir trabajando en este asunto, para poder avanzar y para ver si finalmente, desde el punto de vista jurídico, pueda caber esa reclamación. Pero sí, nosotros no hemos abandonado en estos momentos esa pretensión, ni mucho menos, sino que estamos trabajando. Es decir, alguien tiene que pagar lo que sucedió en Madrid el día de la Vuelta. No puede ser que quede impune que desde el Gobierno de España se reviente una ciudad como Madrid, se reviente nuestra imagen y se ampare lo que dijo Alfonso Serrano, ¿no? Es decir, sí, ahí hubo gentuza. Eso es cierto, claro. Ahí hubo gentuza. La gentuza que llevaba chinchetas, que llevaba cristales y que llevaba a determinadas cosas para que al paso de los ciclistas tirarlas y que a 60 kilómetros por hora se cayeran. Eso yo creo que es gentuza. Sí. Bueno, y algunos lo tiraron incluso. Y algunos lo tiraron, eso no se dice. Sí. Pero hubo 3 o 4 ciclistas que se fueron al suelo en Madrid. Y eso no se está diciendo. Igual que hubo 22 policías heridos, que tampoco se ha acordado nadie, especialmente el delegado del Gobierno, que, por cierto, mañana tiene que pasar también. Mañana tiene que pasar por el juzgado de Peinado a recoger su calidad de qué? notificación. Bueno, calidad por decir algo. ¿En qué? ¿Por qué es? Porque él era secretario general de la Presidencia del Gobierno y, por tanto, responsable de los nombramientos del personal eventual y de las tareas del personal eventual, mientras la amiga de Begoña, de Cristina, la amiga de Begoña, estaba enfocada a realizar las gestiones privadas de Begoña. Pues qué placer, ¿no? O sea, usted no siente un placer, un placer, nada de insano, un placer sano. No, a mí ver que el Estado de Derecho funciona siempre me genera un enorme placer. Sobre todo para los malos, sí. Sobre todo para los malos, A ver, Dieter y luego Luis. Sé que es difícil desligarse de su papel como político, pero en calidad de jurista, estamos viendo los casos de corrupción del hermano de Pedro Sánchez y de la mujer de Pedro Sánchez, pero lo último que tenemos es que no los jueces que han hecho la instrucción, sino tribunales superiores han avalado la instrucción de los jueces, pero han señalado también el papel que tenía la persona que podía dar influencias para el hermano y la mujer. Cuando se habla de tráfico de influencias de Begoña Gómez o de David Sánchez, ellos no podían traficar con influencias porque no eran nadie. El que lo era Pedro Sánchez. Desde el punto de vista legal, cuando empiece la siguiente fase de estos casos, ¿Pedro Sánchez puede pasar de ser el hermano o el marido a ser el imputado o el señalado? Ahí yo creo que la Audiencia Provincial de Badajoz lo resume bastante acertadamente. Es decir, señala que Pedro Sánchez posiblemente viene a decir que tuvo que tener alguna influencia
en todo el tema. Esto, para los que dudan y los que están criticando a la Audiencia Provincial de Badajoz, también entiende que no hay indicios y esto es un proceso penal que acrediten que esto pudiera ser realmente la situación, digamos, que no hay pruebas y por tanto que no se les ha descartado. Ahora, como imputado, ya veremos. Como testigo, necesariamente, en mi opinión, tendrá que comparecer en la celebración del juicio de su hermano y de su mujer. Es decir, es obvio que es una parte importante, aunque no sea imputado, de todo lo que ha ido sucediendo y, por tanto, tendrá, en mi opinión, que comparecer como testigo, que tiene la obligación de decir la verdad. Es que le puede dar un ataque y quedarse allí mismo. Le da un patatús, le da un patatús. De todas maneras, alcalde, A ver, yo entiendo perfectamente que cuando se produce, como se está produciendo, un ataque tan sistemático y tan terrible contra el juez Peinado por parte de la izquierda, pues se hagan, en fin, consideraciones de falta de respeto al Poder Judicial, invasión de la independencia de la justicia. Me cuesta más entender por qué cuando una jueza sienta en el banquillo al novio de Isabel Díaz Ayuso, la propia Isabel Díaz Ayuso y algunas de las personas del Partido Popular cargan contra el juez en términos muy equivalentes a lo que se está diciendo el juez Peinado, recordando parentescos sospechosos o diciendo que no ha respetado el turno del juez que tenía que tomar posesión del cargo. ¿Por qué tenemos siempre varas de medir distintas? Ahí matizaría. La presidenta, yo no le he escuchado nunca hablar de la jueza, primero, que instruyó el caso y segundo, que ha decretado la apertura del juicio oral. Es decir, a la presidenta yo creo que sí que no se la ha escuchado nunca. Lo que hubo es un mensaje en redes sociales de su jefe de gabinete. Ahora, pretender que un jefe de gabinete que no tiene funciones ejecutivas es equiparable a lo que dice un presidente del gobierno o un ministro, a mí me parece que también es un poco disparatado en esa escala. Debemos mantener una cierta proporcionalidad. Es decir, una cosa puede ser una opinión personal de una persona que no tiene capacidad ejecutiva en nuestro país y otra cosa es la opinión de quien es presidente del gobierno y quien es... Sí, lo entiendo, pero vamos a ver. Usted, que es una persona que además tiene la capacidad de opinar de muchas cosas, a mí muchas veces me sorprende. A mí también. Cadena de Madrid, pero no lo critico, me parece bien. A mí periodísticamente me resuelve usted muchos problemas, pero si usted, que es una persona que tiene esa capacidad para responder, hubiera visto que el jefe de gabinete del presidente del gobierno hace unas consideraciones parecidas de un juez a las que hace el jefe de gabinete de Ayuso, ¿se hubiera quedado callado? Dígame la verdad. Vamos a ver, es de verdad un ataque a la independencia judicial. En mi opinión, no es un ataque a la independencia judicial. No, pero por una cuestión, es que no tiene capacidad de influir sobre el Poder Judicial. Pero el presidente del gobierno y un ministro del gobierno... No me está contestando. No, es que estamos hablando de afectar a la independencia judicial. De eso es de lo que estamos hablando. Oye, cada uno puede tener su opinión sobre cómo instruye un juez o no instruye un juez. Cada uno lo puede decir. Tenemos libertad de expresión y soy de los que piensa que la libertad de expresión tiene un límite, que es la jurisdicción civil y la jurisdicción penal. Ahora, lo que diga el jefe de gabinete de la presidenta no puede afectar a la independencia judicial porque no tiene capacidad ejecutiva de ningún tipo. Es que el presidente del gobierno es titular de uno de los tres poderes. No le he preguntado eso. Le he preguntado qué hubiera dicho usted si el jefe del gabinete del presidente del gobierno hubiera dicho algo parecido a lo que dijo Miguel Ángel Rodríguez de la juez que ha sentado en el banquillo al novio de Isabel Díaz Ayuso. Esa es la pregunta. Usted no la puede... No, yo lo que le estoy diciendo es que a mí lo que me preocupa de las declaraciones, pero déjeme a mí responder, de las declaraciones que se puedan hacer o de los mensajes en redes sociales, a mí no me preocupa que alguien pueda expresar su opinión. Y me parece razonable que se pueda expresar una opinión. Es que estamos en lo que creo que es el debate mollar, no es lo que dice una persona, sino la capacidad que tiene esa persona de influir y, por tanto, de poder tomar decisiones que afectan. El jefe de gabinete de la presidenta no puede poner en marcha la tramitación de la ley Bolaños. Te lo preguntaré también. No ¿Le gustaron esas declaraciones? Como me gustan o no me gustan las de... Como me gustan... Pero ¿desde cuándo se escurre usted tanto? Pero señor, está induciendo a la respuesta al testigo. Yo entiendo... Yo entiendo que usted es de blanco. Pero no todo es blanco o negro. Hay unos que vivimos en el rojiblanco, por ejemplo. Sí. Entonces, lo que quiero decir es, la vida tiene sus matices y a mí lo verdaderamente mollar de este debate es quién es el que lo emite en relación con la capacidad que tiene de alterar el normal funcionamiento de las instituciones en España y del Estado de Derecho. Y creo que por eso no es equiparable lo que diga Miguel Ángel Rodríguez a lo que dice el presidente del gobierno o lo que dice el ministro de Inmovilidad que tenemos en España. Solo una última apreciación, ya que he sido aludido por lo de blanco. Señor alcalde, las cosas a veces o son blancas o son negras, pero rara vez rojiblancas. Bueno, como dice el alcalde, como ha dicho el alcalde,
No. Sí, la vida tiene matices y la vida también tiene fases, ¿no? Yo que hablo mucho con personas, sobre todo con taxistas, que están muy enfadados con usted por la cantidad de obras que hay en Madrid, me preguntan, ¿pero por qué lo ha hecho todo al mismo tiempo? Y alguno de ellos ha llegado a la conclusión de que usted se está haciendo un gallardón, es decir, que usted quiere dejar un Madrid distinto para una etapa distinta de su vida, es decir, que no se va a presentar a las próximas elecciones. ¿Se va usted a presentar a la reelección como alcalde de Madrid? Puedo decir que yo he cogido muchos taxis y cojo muchos taxis y ninguno me ha preguntado. Es que a lo mejor no... Es que yo... Yo me levanto a las 2 de la mañana, alcalde. Es otro tipo de taxi. Sí. No, esa es una pregunta por una respuesta que yo di en su momento y que ha suscitado un debate, que yo siento haber suscitado ese debate, porque lo digo verdad, yo no creo que sea importante mi futuro, yo creo que es más importante el futuro de los que están sentados ahí que el mío. En función de eso, si a mí me dicen, yo lo digo, la vida ha cambiado mucho, ¿no? Eso es obvio. Sí. O sea, lo único que digo, y Casi trato de ser honesto con la gente, de decirles, oye, yo tengo toda la ilusión del mundo, si mañana fueran las elecciones yo me quiero presentar, oye, pues dentro de un año decidirá el presidente del Partido Nacional, la presidenta del partido en Madrid y la presidenta de mi casa. Simplemente he querido transmitir eso. Es decir, que esto ya no es una cuestión que solo me corresponde a mí, que también hay gente por ahí que tiene que opinar. Nada, se está haciendo el interesante. ¿Y por qué todas las obras al mismo tiempo? Es la pregunta que se hacen los ciudadanos de Madrid. Porque es cierto que no se han hecho tantas obras de tanta entidad en mucho tiempo en Madrid. Al final nosotros lo comprometimos. Son obras muy complejas desde el punto de vista de la tramitación. Insisto, es muy difícil sacar contratos en las administraciones y de estas características. Y luego porque son obras que duran como mínimo entre 18 y 24 meses. ¿Por qué se ha tardado? ¿Por cuestiones legales? Porque yo recuerdo que hemos hablado de esto, pero hace mucho tiempo, lo complicado que era sacar... Mira que hay suelo edificable en Madrid y en todos sus alrededores, que cuesta, yo qué sé, cuesta la vida que al final haya por fin suelo. Recuerdo que la última o penúltima vez hablamos de la posibilidad más que verosímil de que en muy pocos años hubiera entre 1 y 2 millones de personas más en Madrid, que Madrid es la capital y es la comunidad, porque está muy impreciso digamos, los límites. Bueno, hasta el punto que ya si está soterrada la M30, etcétera. Pero cuando piensa usted, y se acuerda, porque no es tan mayor como temía su señora, pero ya tenemos una edad. ¿Usted se acuerda de cómo era Madrid cuando llega la derecha al poder? Que llega con Rodríguez Sagún, con Esperanza Aguirre, que es la concejal de Medio Ambiente. La concejal de Medio Ambiente. De Medio Ambiente, la que planta 6 parques. La de Madrid Limpio y Verde. Exactamente. Que todos lo tenemos en la cabeza. ¿Por qué? Decían. Bueno, pues se adelantó. Pero no piensa que está en otra ciudad... Bueno, ya ahí hubo un gran alcalde, que es José María Álvarez del Manzano. Bueno, es el que ha durado y es el que ahí... Esperanza ponía la sal. Pero los huevos fritos al final los hacía el alcalde. Y además, un tipo del Betis que no se pierde un partido del Madrid. Eso iba a decir. Te decía lo del Betis para no decir que es del Madrid. ¿Usted cree, verdad? No, vamos, te lo digo cada vez que le veo. Bueno, en el palco del Bernabéu. Sí, señor, sí, señor. Va usted mucho al palco del Bernabéu, ¿no? Es que la presidenta manda. Claro, la presidenta de mi casa manda. Sí, la de la comunidad también. La comunidad también. Pero ¿no tiene la impresión de que aquella ciudad era... Yo recuerdo cuando vine aquí a vivir a Madrid, que en el año 81, o sea, era gris. Yo vivía en la Concepción Arenal, en la Gran Vía, enfrente de los cines. Todo era gris, todo era hollín, no se habían limpiado desde la guerra. Y de pronto empiezan a limpiarse y cuando llega la derecha del ayuntamiento pone una mediana en la única salida de la medio autopista que había. Y sale uno del PSOE diciendo, esas obras faraónicas, típicamente fascistas, de poner autopistas, ¿para qué? Si el capitalismo ya ha llegado a su cenit y ahora está descendiendo, ¿para qué gastar? Mangada se llamaba aquel señor, qué apellido también, un socialista. Pero pues Mangada... vivimos en otra era, porque ves ahora Madrid y te parece imposible que alguien dijera eso hace 30 años. La transformación de Madrid ha sido brutal a lo largo de los últimos 30 años. Yo creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos de lo que se ha hecho. Pero hay una cosa que yo siempre digo, porque la gente dice las obras, las infraestructuras, el turismo, el ocio, la cultura, el deporte y tal y que cual. Yo creo que en Madrid de lo que más orgullosos podemos sentirnos es de la gente y la sociedad civil que hay en Madrid. Porque en un país como el nuestro, que habitualmente ha adolecido de una sociedad civil fuerte, que siempre hemos vivido un tanto pendientes todos de lo que dijera el BOE de turno, yo creo que el éxito final de Madrid
es que la gente aquí siente que tiene la capacidad de poder ser libre, de poder tener su trabajo y de poder tener su vida. Y yo creo que esa es la mejor garantía de éxito que tenemos para el futuro, que por fin haya una sociedad civil que de verdad no dependa de los que estamos en las instituciones para poder prosperar. Estaba recordando, Federico, aquel Madrid, yo vivía cerca de donde vivías tú y el recuerdo que tengo yo de aquel Madrid antes de que llegara Rodríguez Sagún era un Madrid inseguro, muy inseguro. Ahora sí le explico a mi hijo que yo salía... El miedo a salir de noche, película de la época. Sí, sí, y de noche o de día, porque además tenía España un problema con la droga muy importante y tenías que ir con el dinero metido en el calcetín por si se te acercaba el chorizo de turno a pedirte cuentas. En España se está volviendo a ver en los últimos años por lo menos un aumento de la sensación de inseguridad. Usted le pidió al Ministerio del Interior hace muchos años que le permitiera, pagándolo el ayuntamiento, aumentar las plazas de policía municipal. ¿Cómo está esa cuestión? Si Marlaska ya ha cedido y si no hay alguna manera legal de conseguir eso que está castigando a los madrileños el Ministerio del Interior. Nada, no podemos, de ninguna manera. No es tanto Marlaska en este caso, que tiene sus pecados también, sino Montero, que es la clave para que en la ley de presupuestos se pueda eliminar la tasa de reposición. Además es injusto, por ejemplo, respecto a los bomberos, que existía la misma disposición, se eliminó la tasa de reposición, pero respecto de policía local, en este caso en general en España, y policía municipal en Madrid, no se permite que se nos elimine esa tasa de reposición. Nosotros por eso tenemos 1000 plazas vacantes de policía municipal que en estos momentos no podemos cubrir y tenemos un delegado del gobierno que tampoco está dispuesto a hacer su trabajo. Yo lo dije y al delegado del gobierno se lo digo, ¿en Madrid es una ciudad segura? Sí, pero hay 3 fenómenos que son preocupantes. Agresiones sexuales, que han aumentado en Madrid, con el gobierno más feminista de la historia, armas blancas, que también han aumentado el uso de las armas blancas, y las facilidades que hay para comprar armas blancas en determinados establecimientos, y obviamente lo de las bandas juveniles, que también nos preocupa. Hay otro delito, que es el de la ciberdelincuencia, que también ha aumentado brutalmente. Pero bueno, esas 3 cuestiones que son de orden público en la calle, a nosotros nos preocupan y es lo que le hemos dicho al delegado del gobierno, que si él no está dispuesto a hacer su trabajo, que nos lo deje hacer al Ayuntamiento. ¿Y qué piensa de los menas, por ejemplo, el caso de la violación de Hortaleza, que además ahora se descubre que este sujeto, además de violador, es una especie de criminal frenético que ha estado atropellando todos los artículos del Código Penal desde que lo pillaron? Primero, recientemente, anteayer, había una noticia que es que unos jóvenes marroquíes que estaban de vacaciones en Palma, de Mallorca, de pronto se presentaron a una comisaría y dijeron que querían ser menas. Es decir, no hemos alcanzado ya un nivel de estupidez cercano a la complacencia con el crimen, porque la mayoría que vienen no son precisamente almas de la caridad. En mi opinión, y el de Hortaleza pues debería estar ya de vuelta en casa. Ya está, debería estar de vuelta en casa. Yo creo que no debería haber debate, no debería haber discusión al respecto. Es decir, ahí la Comunidad de Madrid dio los datos. La Consejería de Asuntos Sociales ha pedido al Gobierno de España, la delegación del Gobierno, que retorne a 36 menas que han vulnerado el Código Penal. 3 años pidiéndolo. Llevan 3 años pidiéndolo. Es decir, ya nos dirán que somos racistas, que somos tal y que somos cual. No, simplemente estamos diciendo que aquellos que están aquí, que delinquen y que no tienen el comportamiento que se ajusta a nuestro comportamiento jurídico, hay que retornarlos, tan sencillo como eso. Oye, y los que no lo hacen y los que se integran, oye, no hay ningún problema y no hay ciudad más acogedora que Madrid, ¿eh? Sí. Que nadie diga que es que Madrid es una ciudad racista. No hay ciudad más acogedora que Madrid. Ahora, los que tienen ese comportamiento hay que retornarlos inmediatamente. Y eso es lo que le ha pedido la Comunidad de Madrid desde hace 3 años y son incapaces de hacerlo. A ver, Silvia, ¿por dónde van nuestros oyentes presentes? Pues muchas preguntas para el alcalde, porque no todos los días los ciudadanos tienen ocasión de plantearle las cuestiones relacionadas con la gestión de la ciudad de Madrid. Y seguro, alcalde, que usted también está deseoso de explicar algunas de las decisiones más polémicas que ha tomado lo que llevamos de legislatura. Seguro que no le sorprende si le avanzo que la mayoría están centradas en el tráfico y en la limpieza. Una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, como no llora y duerme como un bebé, el bebé, pues claro, le tienes que llamar la atención, no ese que suena y tal. No, si estoy insomne. ¿Qué va? Pues está mejor que hace 5 años. Bueno, pues a ver si le quita el sueño a alguno de los oyentes, porque le tenían muchas ganas. Hemos tenido que hacer una selección porque había muchísimas preguntas, así que no vamos a perder más tiempo, alcalde. Vamos a empezar con una pregunta relacionada con un hostel que está generando muchísima polémica
ante las sospechas de que vaya a coger menas en el centro de la ciudad. Por favor, alcalde, quiero saber si va a abrir el hostel que está en la calle de Baviera 9 del Parque de las Avenidas, si lo va a permitir. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento desde la Filomena para evitar que ocurran casos como este, que de la Filomena, el que estuvo Madrid 36 horas completamente sitiada? Lo primero, enhorabuena por el nacimiento de su hijo. Y luego le quería comentar que yo vivo en el Distrito Latina y he observado que en algunas zonas de Madrid el servicio de limpieza deja bastante que desear. Quería saber si hay alguna normativa para la limpieza del suelo de las terrazas de los establecimientos de hostelería y sobre todo también los orines de los perritos en las fachadas. ¿Cuándo va a aplicar el impuesto de basuras? ¿Que por qué tantas obras en este momento en Madrid y cuándo acaban las de La Paz, la entrada a Madrid por la carretera de Burgos? Del tema de las obras, que es molestia para hoy, pero un beneficio para mañana, ¿por qué resulta que se permite a bicicletas y a monopatines circular por los 3 carriles de las calles? ¿Y por qué algunos semáforos como la calle Goya, Ibiza, Velázquez están desincronizados y cuando se pone en verde otros se pone en rojo? Mi marido tiene un coche que funciona genial, ha pasado su revisión y todo, ¿por qué no puede venir a Madrid? Quería preguntar al alcalde que cuándo nos va a devolver todas las multas de las zonas de bajas emisiones. Bueno, no se quejará, ¿eh? No. Me ponen en bastante más dificultades que la izquierda en el ayuntamiento, la verdad. Porque solo le hablan de Gaza. No, y porque saben mucho más de la ciudad que la izquierda en el ayuntamiento. Confiese que fue usted el que mandó la navajita. La navajita. Estaban por la apertura del hostel. La apertura del hostel. Es decir, nosotros ya hemos dejado claro cuál es nuestra postura. Entendemos la preocupación y la inquietud de los vecinos. Es una nueva prueba de cómo actúa el gobierno. El gobierno nos envía menas, no nos dice nada, no nos comunica nada y pretende además utilizar edificios que no se corresponden con ese tipo de alojamiento. Por tanto, nosotros ya hemos dejado claro, urbanismo ha actuado y además a la organización que se encarga de dar el alojamiento a estos menas, ya les hemos dicho claramente lo que pensamos y por tanto que no cumple en estos momentos que no va a abrir con la normativa. Desde luego nuestra intención es que no abra porque no cumple con la normativa. En relación, con Filomena, pues sí, hemos reforzado los medios. También digo una cosa, no es ponerme la venda antes de la herida porque espero que no vuelva a pasar, pero cuando te cae medio metro de nieve en una ciudad es muy complicado gestionar una ciudad con esas... Sobre todo como Madrid. Como Madrid, es decir, al final... Yo por poner el ejemplo, tú en una carretera te cae medio metro de nieve y la echas a la cuneta. En una ciudad como Madrid, eso de ir echando nieve es muy complicado a los lados, pero hemos reforzado mucho los medios. Sacamos un nuevo pliego de contratos, sobre todo en calle 30, que es donde hubo más problemas, para más máquinas quitanieves, para más personal, para más depósitos de sal a lo largo de toda la ciudad, con lo cual estaremos mejor preparados. Ahora, yo lo que no puedo decir es que a la hora de que deje de nevar la ciudad va a estar practicable, porque eso, insisto, cuando te cae medio metro de nieve en una ciudad sería tanto como mentir. Limpieza, a mí también me preocupa. Creo que estábamos mejor de lo que estamos ahora, lo digo sinceramente. Y por tanto creo que tenemos que hacer un esfuerzo para volver a estar como hemos estado hasta hace apenas unos meses, que la ciudad presentaba un muy buen estado de limpieza y hay determinados puntos. Nos preocupa mucho, sobre todo, lo que se denominan puntos limpios, que ahora mismo son puntos sucios, que son muy sucios. Toda la zona de los contenedores, de residuos, de plástico, de vidrio, de papel y que tenemos que hacer un esfuerzo. De ropa, que abren los contenedores de ropa. Los contenedores y nosotros, yo por eso digo, y no lo niego, que yo creo que tenemos que mejorar en limpieza y que estábamos en una situación mejor de la que estamos en estos momentos y por tanto que vamos a hacer ¿Pero por qué ha empeorado? Eso es lo que me gustaría. Eso le he hablado yo con Caravante, con el concejal de Medio Ambiente y con el concejal de Limpieza, el concejal delegado de Limpieza, para que me hagan un informe y para que nos expliquen, oye, cuáles son las causas exactas de por qué se está dando esta situación para poder ponerle remedio. Porque ya digo, yo creo que tenemos que mejorar. No han hecho demasiado complicada la recogida de basuras, como se luego no acabarán casi todas en el incinerador, la de Valdemín Gómez. Y gente que está recién venida a Madrid. Madrid ha aumentado 1 millón en menos de un año. Muchos son hispanoamericanos, que muy bien, hablan mejor español que los madrileños ya la mayoría. Y no digamos las chinas ya nacidas en Madrid, que es que lo bordan. Pero no tienen la costumbre de está aquí, el tal... Y además, en cuanto está lleno, lo dejan allí. Sí, ese es Y ese es un problema. No, pero fíjate, y no por señalar, yo creo que más que las personas, porque al final cada uno podemos tener algo de cartón en nuestra casa que tiramos, es una cuestión de hablar, de concienciar y de transmitir el mensaje sobre todo al ámbito comercial y ámbito de la hostelería,
de que hay determinados horarios en los que se saca porque hay horarios en los que se pasa a recoger y, por tanto, que no se saque en un momento en el que no está, porque lo único que hace es proceder a la acumulación. Y yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo, sin señalar, por supuesto, pero sí decir que la realidad del volumen de cartón que te generan los comercios, los restaurantes, los hoteles, en fin, grandes productores, frente a lo que somos nosotros los particulares, que al final podemos tirar algo, pero que yo creo que ahí es donde tenemos que entrar a resolverlo. Y respecto de las obras, vamos a ver, la A5 va a estar concluida en noviembre del año 2026, es decir, en noviembre del 2026 se podrá circular ya por los túneles de la A5. En noviembre, pues les preguntaba específicamente por Castellana Norte, en noviembre del año 2026 también ya se va a poder circular por el túnel de 800 metros, es concretamente a la altura de las 4 Torres, y yo confío también que Ventas pueda acabar antes del año 2026. La cuestión de los semáforos, le preguntaban en alguna de las Pues tiene zonas una explicación, más porque céntricas de Madrid. yo también lo he preguntado alguna vez, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez en Castellana de decir, oye, es que cojo el de Colón y el cruce de Marqués de Villamagna se me cierra en cuanto abro el de Colón. Y tiene una explicación en términos de seguridad vial, es decir, las vías que se denominan de alta capacidad, se trata de que no haya demasiada velocidad, es decir, de que en un momento dado la velocidad no supere los 50 kilómetros y, en todo caso, de tiempo a reaccionar ante cualquier situación que se pueda producir. Y esa es la explicación por la que muchas veces la fase de semáforos está desincronizada. Me lo temía. O sea, que previendo que somos idiotas, nos van a arreglar la vida. No, previendo que... Es que tú lo sufres todos los días. Hombre, claro. Previendo que somos idiotas, no. Pero sí, obviamente... Seguro que se portan mal, que ¿no? No es seguro que se porten mal, pero es obvio que en una vía como Castellana o en una vía como Goya o en una vía como Velázquez, en la que fácilmente se pueden alcanzar velocidades superiores a 50 kilómetros por hora, sin necesidad de que uno lo haga a posta, sino porque obviamente uno puede tener la sensación de que por esas calles se puede circular a mayor velocidad. Oye, se trata de evitar que se puedan producir accidentes. ¿Por qué no quitan los puñeteros patinetes y las bicicletas, dado que estamos en emergencia? Bueno, las bicicletas y los patinetes no pueden circular en las calles de 3 carriles, ¿eh? Lo he dicho porque lo ha dicho el oyente, no pueden circular en las calles de 3 carriles. Sí, pero de 4 ya se convierte en 3. De 5 en 4. Bueno, pueden circular por aquellas en las que... Aparte del miedo que dan. Porque dan miedo. O sea, al cabo usted va en su coche y tan ricamente, pero aparece un pirao y dice, pero este tío, ¿qué se ha creído? ¿Qué es esto? Bueno, no necesariamente. En mi coche ando bastante más de lo que pueda parecer. Bueno, claro, le obliga además su estado, Claro, luego por hay eso que digo, pasear al niño y tal. Es muy recomendable, de verdad, andar por Madrid. Sí, pero no será por lo limpia que están las aceras. Yo digo una cosa, y habiendo hecho el reconocimiento que he hecho respecto de la limpieza, es decir, no está lo suficientemente limpia como nos gustaría. Aún así es una ciudad que sí podemos decir que es una ciudad limpia. A mí, cada vez que se me acerca alguien de fuera de Madrid a saludarme, me dice que es una ciudad limpia. Sí. Y que le sorprende lo limpia que está Madrid. Y aún así para nosotros no son parámetros todavía válidos. Bueno, claro que no. Y una cosa sobre el transporte público, porque está coincidiendo también con obras en la línea de metro. Y en línea 6, sí. En la línea 6, que era fundamental. Que también, por cierto, en diciembre se reabre la línea 6 de metro, porque es la línea más utilizada en la ciudad, 300.000 personas todos los días. Pues eso espero que se cumplan los plazos, porque lo que está provocando también es que vaya mucha gente en autobús, y se ven las imágenes del autobús, sardinas en lata. ¿Se puede reforzar aún más el tráfico de autobuses para que la gente lo pueda utilizar? Sí, nosotros de verdad que estamos reforzando todo lo que sea necesario de autobuses. Es muy complicado porque pensemos lo que supone un convoy de metro frente a un autobús en términos de usuarios, y aún así estamos absorbiendo gran parte de la demanda que viene en metro. O sea, MT está en récord histórico de usuarios con diferencia, y nosotros lo que tenemos es eso, con la Comunidad de Madrid inmediatamente trabajamos, evaluamos y si es necesario ampliar, ampliamos. Bueno, alcalde, nos alegramos mucho de que Lucas fortalezca y está hecho un Sansón. Niño. Qué bien, eso nos alegramos. ¿No vais a hacer una... No podemos alegrarnos o podemos esperar que a usted le vaya muy bien mañana. Bueno, hombre, hay una cuestión que a mí me gustaría poner encima de esta mesa, y es por qué hay un equipo
que tiene 24 horas menos de descanso ante un partido tan importante. Eso se lo dice al Madrid. Que tiene 24 horas menos de descanso, eso es obvio. Hay un equipo que jugó el martes y otro equipo que jugó el miércoles. Hay un equipo... No acabo de entender esa asimetría horaria yo se la explico. vísperas de un partido es así. Porque como si fueran el Barça, les regalaron 2 tarjetas rojas. ¿A quién? Dígale a Coque, nosotros? sí, dígale a Coque que no agarre del cuello al portero vecino, que caiga al suelo, y dígale a Llorente, que se viene de nuestra casa, que se porte mejor y no le pegue a la gente, porque eran 2 tarjetas rojas. Pero, hombre, no se hubiera producido eso si hubieran pitado el penalti a Llorente inmediatamente anterior a la acción que usted está describiendo. Pero como no se pitó el penalti a Llorente... Es la parte que más le gusta, ¿eh? ¿Y qué se siente siendo Atlético viendo que un árbitro de los que le pagaban al hijo de Negreira creo que le favorecerá? No, lo que sí digo es que a mí me Alberola rojas, que se llaman más rojas que Alberola. No, a mí lo que sí me parece asombroso es que todavía el Barça no haya tenido ninguna sanción por lo del tema de Enrique Negreira. Claro. Asombroso. O sea, no puedo entender que un equipo pague 19 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y en estos momentos siga teniendo la misma situación delatado deportiva. por su propio hijo. Sí. Que se avergüenza ahora de su padre. Pero el pronóstico para mañana es que usted no se moja ni bajo del agua. Sí. A ver. ¿Pronóstico para mañana? Claro. Me da igual mientras ganemos. Hombre, me da igual mientras ganemos. Es decir, eso irá yo, como si gano 1-0 en el minuto 93 con gol de Ramos. Quiero decir, me da igual. Sí. Yo ganar. De Ramos. Bueno, lo importante... No, visto el madridismo ferviente que tiene Ramos ahora, a lo mejor habría que ficharle para es que mañana. quiere cantar. Tiene que cantar. Ya cantó el otro día. Y ahora una nueva con canción los se llamará Rayados. Neptuno. Sí. Bueno, en todo caso, que al día siguiente, o sea, pasado mañana, la cosa sigue igual entre atléticos y madridistas. Sí, eso por supuesto. Eso por supuesto. Esto le da salsa a la vida y tal y cual. Y abajo el Barça. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Al Corte Inglés. Bueno, vamos a ver, yo no sé si habrá hecho alguna cosa la fragata, si estará desaguando, no sé, o si Sánchez ahora ha decidido tomar por asalto pues cualquier cosa, el planetario o cualquier cosa. Pero nos lo va a contar Daniel Muñoz. Muñoz. Venga. Buenos días, Dani. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días a todos. Bueno, pues tenemos que empezar con una noticia de última hora. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lamentó ayer que España sea el único país de la Unión Europea que no ha remitido a Bruselas aún su plan presupuestario. Estamos casi en octubre, el Gobierno aún no ha aprobado siquiera el techo de gasto, pero según ha podido saber Libertad Digital, esa circunstancia no será un impedimento. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. El Gobierno no ve con preocupación un posible rechazo a la nueva senda de déficit. Si no se aprueba, aseguran fuentes del Ejecutivo, Hacienda utilizará la última en vigor, es decir, la de la legislatura pasada, para elaborar los presupuestos. Aunque no consideran grave no presentarlos en septiembre, en Moncloa admiten que no quieren que el calendario se les eche encima y por eso trabajan en recomponer puentes con sus socios de investidura, especialmente con Junts y con Podemos, a base de nuevas cesiones. La última, a los morados, permitir que un buque de la Armada escolte a la Flotilla de la Paz, en la que viajan Ada Colau y la activista Greta Thunberg. Bueno, hay que decir que el presidente del Gobierno viaja ahora de regreso a Europa, hará parada en Londres antes de venir a España, en este caso para participar en un foro económico junto a los primeros ministros de Reino Unido, Australia y Canadá. El líder de la oposición, por su parte, convoca desde hoy a sus presidentes autonómicos en Murcia para exhibir poder territorial a escasos meses de que se abra el ciclo electoral en Andalucía y Castilla y León, y también para fijar posición sobre varias materias, fundamentalmente en este caso la inmigración. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días, sí, lo hará después de presentar las líneas básicas de su propuesta para un mayor control de la inmigración. También se hablará de Gaza en un intento por fijar posición común después de que varios presidentes autonómicos, como el de Andalucía, la de Extremadura o el de Galicia, hayan acusado a Israel de genocidio, término que no ha empleado la presidenta de Madrid ni tampoco Alberto Núñez Feijóo. La quita autonómica, la gestión de los incendios o el ciclo electoral serán también abordados en este encuentro ya habitual en cada curso político para fijar posición sobre los temas de actualidad. Hay que decir que Isabel Díaz Ayuso va a poner rumbo a Murcia una vez concluya la ronda de reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. La primera de ellas, arranca en cuestión de unos minutos. Lo hace siempre al inicio de cada curso político. Van a intercambiar iniciativas, pero no será fácil alcanzar puntos en común dada la rivalidad que retrata cada pleno. Paloma Cuevas, buenos días. Sí, a las 10:30 de la mañana comenzará la ronda de contactos entre Isabel Díaz Ayuso y los portavoces de los grupos de la oposición en la Real Casa de Correos. Irá por orden de representación en
la Asamblea madrileña. Por tanto, el primero en reunirse con Isabel Díaz Ayuso será el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache. Le seguirá la de Más Madrid, Manuela Bergerot. Ya por la tarde será el turno de la portavoz socialista, Mar Espinar, y para finalizar, a las 6 se va a reunir con la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino. Como bien dices, Dani, alcanzar puntos en común con la oposición será complicado en una ronda de contactos que además viene marcada por la tensión por Gaza, la política migratoria, la apertura de juicio a la pareja de Díaz Ayuso o las causas judiciales que afectan al entorno personal y político del presidente del Gobierno. Gracias, Paloma. Y vamos a terminar con una gran noticia que hemos conocido esta madrugada. El gran Carlos Soria ha alcanzado la cima del Manaslu, 8.163 metros de altitud a sus 86 años. Es una hazaña sin precedentes que le convierte, de hecho, en leyenda mundial del alpinismo y del deporte, porque ha batido el récord del japonés Miura, que lo hizo en 2013 con 80 años. Así que se convierte en la persona de más edad en coronar una cumbre de más de 8.000 metros. Vamos a tener que empezar a pequeñar, Luis. Sí, ¿lo ves, Luis, como...? Claro, no, si él juega al tenis. Acaba de guardia. empezar. El Everest, Esto acaba de empezar. El Everest te espera. Sí. Claro. Yo no tengo ancestros de 107 años como tú. De 108. No todos, pero ahí queda. Bueno, vamos a ver. Aquí está Isabel González. Muy buenos días, Federico, y a todos. Gracias. Mire usted. No voy a decir que paren, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a avanzar todo lo que vamos a contar, Federico. Ya hemos dicho que es un día de sorpresas, pero en cuanto a titulares de Crónica Rosa siguen vigentes 2 o 3 nombres. El primero, Mar Flores, lo dijimos el primer día, ese mar en calma iba a acabar provocando un tsunami. De momento vamos con la marejadilla activada. Luego viene mar gruesa, marejadilla, marejada y ya... Y fuerte marejada y rolando a fuerza 6, si no me equivoco. Porque rolando mucho, sí. Ayer, claro, ya le preguntaban por la participación de Terelu en De Viernes, de la foto de la discordia, y por fin parece que se está calentando y que Mar vuelve a ser Mar Flores, y no esa señora que parece que está letargada y que no que era budista. Contesta. Sí, es que ese rollo de los platillos, no. Mar Flores siempre ha tenido sangre y nos gusta que lo haga. Entonces, pues ahora vamos a contar dentro de un ratito qué respuesta les dio a los periodistas, pero yo ya avanzo brevemente que dijo, ¿tú has visto De Viernes? Porque yo también he visto De Viernes, es decir, no está nada satisfecha con lo que ocurrió en ese programa. Como tiene una nuera mediática, pues le ha tocado a Alejandra Rubio también capear el temporal. Mira que es sencillo dar una excusa de por qué no vas a la presentación del libro de tu madre, que tienes un bebé de 2 meses o 3, dices que si un cólico, que si una pesadilla, que si un terror nocturno o que el niño no se encontraba bien. Y lo tienes hecho, pero sin embargo no han tenido esa idea brillante y lo que han dicho son un montón de cosas que no nos creemos, pero que hicieron que Carlo Constancia no estuviese en el gran día de su madre. Hablaremos de Paloma Lago, reaparece, ¿te acuerdas que hace 3 meses se vio envuelta en este caso tan complicado, bueno, en esta acusación de violación? Envuelta no, ella. Justo. Eso es, en esa acusación de violación, bueno, pues el otro día estaba en misa y ahora, no voy a decir repicando, estaba en un acto de la moda en el que no habló y además parece ser que había firmado el contrato mucho tiempo antes de que todo esto ocurriera. Y ya hay reacción del rey Harald de Noruega. Sí, hay que hablar hoy otra vez de Durek. El novio de Sofía de Grecia, antes de que llegara a ser reina de España. Estaban prometidos. También no me digas que ha pedido también a Netflix que retire... No, este ha dicho que hay que dialogar y que no les estamos comprendiendo del todo. Sí, es que es muy raro, Hakon. Hakon no, Harald. Todos se llaman igual, sí. Hombre, Harald es el rey, Hakon es el heredero. Hay que reconocer que Juan Carlos no ha sido un prodigio de portarse bien, de fidelidad y tal. Ahora, Harald es muy triste. Ya, es que y además, ¿por qué rechazó a Sofía? Porque decía que no valía tanto. Porque la dote era muy pobre. El Parlamento dijo que la mitad de la dote iba y que se alegrasen los griegos. Bueno, pues todo eso... Y mi tocaya, su madre, la reina Federica, dijo, nunca más. Y va y nos endilgaron a Sofía. Pues todo eso es la Crónica Rosa y ya animo a los oyentes a que se queden para que también estén muy pendientes de nuestro invitado. Bueno, ahora vamos a hablar con los responsables de Luminus, que todos sabemos además que patrocinan este programa especial en Madrid. Pero es que viene dentro de un ratito Miguel Lago, Federico. ¡Hombre! Va a presentar su nueva temporada humorística y vamos a ver si le sacamos algún tipo de ¿hacer algún sketch o algo? Un trocito de monólogo. A ver, venga. Sí. Ponemos así, le damos una idea de contra quién puede ir. No, ¿Se les ocurre a ustedes algún presidente del gobierno contra el que pueda ir Miguel Lago? Bueno, pues eso, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.